Doy gracias a Dios para comenzar a la pastora Yolanda y a la pastora Temi, que han tenido mucha paciencia conmigo, porque realmente hoy es un día que mi primer hijo, se está graduando y yo no sabía si debía de predicar o no predicar. Entonces, si ven en sus boletines, no tienen ni título ni nombre, porque yo estaba en una sola lucha. La pastora me dio 1000 consejos y todavía luchando con el Señor. Hasta que le pregunto a mi hija, Sofía, ¿a usted le importa si yo predico o la pastora Tammy? Y me dice la niña, mami, a mí no me importa quién predique, yo escucho de todas, me dice. Pero me parece por su insistencia que usted quiere predicar. Y doy gracias a Dios por la sabiduría de mi niña, por la paciencia de mis copastoras y por el privilegio realmente de estar aquí con ustedes, no solamente como su pastora, pero también como madre de alguien que está en una temporada llena de alegría y también de tristeza, mientras mi niña pasa de la secundaria a la universidad. Y he estado reflexionando mucho de la jornada que hacemos cada quien en la fe. Y una de las cosas que me ha tocado es que en esos eventos de graduación y en esos momentos de cosas especiales, tendemos de pararnos sintiendo que hemos llegado al destino, a analizar dónde estamos y qué hemos hecho y por dónde vamos a ir. Y en cierta manera, ese tiende de llenar nuestro ego. Comenzamos a decir, yo me he esforzado para tal, yo he logrado tal, yo he hecho tal como madre, yo me he sacrificado tal. Y en los peores de momentos comenzamos a comparar, ¿verdad? Y eso no solamente pasa en las graduaciones, pero comenzamos a comparar. Pero fulano va a tal universidad, pero sotano recibió tal premio y esta beca y yo. Y comenzamos a sentir en el ego como que nuestro ser, nuestro valor está en dependencia de lo que hemos logrado. Pero como Nancy nos dirigió a cantar en el principio, damos toda la gloria a Cristo. Si nuestras vidas son oportunidad de dar gloria a quien es Dios, no debemos de pararnos en alguna parada, echándonos flores o tierra, como sea, en el nombre de Dios. Más bien, yo creo que debemos de reflexionar en momentos de transición como es hoy día. Debemos de reflexionar de la jornada de fe y la manera en que el Señor está caminando con nosotros día tras día. Si ve en Génesis, el texto es tan lindo a decir que desde el comienzo de la humanidad, el Señor no solamente nos creyó, pero tuvo propósito con nosotros. Tu vida no es un accidente. La humanidad no es un accidente. Dios mismo nos creó y no solamente nos creó, pero nos puso en un jardín que el texto dice que Él mismo sembró, que tenía un montón de ríos ricos, literalmente el centro del nacimiento de la humanidad. Y allí el Señor comenzó la humanidad con un propósito. Y ese propósito está muy adentro de ustedes, muy adentro de mí, muy adentro de cada joven que se está graduando. Segundo, quiero que vemos en el texto de Apocalipsis que igual como el comienzo, el Señor nuestro Dios está con nosotros hasta la eternidad. Y dice el texto de ese sueño tan bonito que tiene Juan cuando está encarcelado en la isla de Patmos. En ese sueño, esa visión que tiene Juan, dice que en los últimos momentos
nosotros no solamente va a tener la presencia de Dios, pero Dios va a estar con nosotros y nosotros con Él cara a cara. Y ahí nos da indicaciones de más de la vida. Dice que el mismo Señor va a limpiar cada lágrima de nuestras caras. Lo cual indica que en esta vida vamos a tener circunstancias difíciles. Que aún que Dios nos creó y aún que Dios está con nosotros hasta la eternidad, hay momentos en los cuales vamos a tener llantos. Hay momentos en los cuales vamos a tener que enfrentar cosas difíciles. Pero en Apocalipsis el Señor dice, va a haber un momento donde ya no más lágrimas. Ya no más sufrimiento, ya no más racismo como en Buffalo, Nueva York, ya no más matanza de niños como en Texas, ya no más, porque el Señor va a estar con nosotros en persona y vamos a vivir la eternidad. ¿Sabe qué vamos a estar haciendo? Adorándole y dándole gloria, como comenzamos el servicio. Entonces, en momentos como hoy, tendemos de pararnos pensando que la fe y la vida es una colección de frutos, de logros, de cosas que hemos hecho. Pero si vemos más de cerca la Biblia está repleta de ejemplos de personas que están en jornadas de fe. Si vemos a Abraham, el primero que Dios le llama y le saca de su país para que vaya caminando a ser el padre de muchas generaciones y el fundador de una nación nueva. Si vemos a Moisés, igual él está en la jornada de literalmente liderar el pueblo de esclavitud hacia la tierra prometida. Pero ¿cuánto tiempo les lleva? ¿Cuánto tiempo les lleva de Egipto a la tierra prometida? 40 años de jornada en un solo propósito. Si vemos la vida de David, que subes y bajas que vemos. En momento el hombre más fiel, más entregado al Señor. En otro momento el hombre más tirado al suelo, dispuesto a matar a otro para tapar el hecho que cometió adulterio, llorando, tendido porque falleció el niño. Y luego el rey más grande e importante de Israel, jornada de vida. Y aún en esa jornada de vida, David termina siendo el hombre detrás del corazón de Dios, porque nunca jamás le suelta la mano de Dios. Estuve yo parada en el servicio de premios de los que se estaban graduando de Gaithersburg High School con mi niña. Estuve en capacidad de madre, ¿no? Y al terminar todo el evento, Sofía me dice, mami, yo no siento nada. Me siento como que ni conexión con mi clase tengo. Porque tanto que ha pasado con COVID y luego ella tomando clases en Montgomery College, me siento separada, me dice. Y qué sentimiento más raro, me dice. Como que uno llega al final. Y tal vez allí nació la semilla del sermón de hoy, porque le digo, mi amor, no termina hoy. La vida no termina hoy. La jornada no termina hoy. Lo que uno puede hacer no termina hoy. Hoy es simplemente un paso más en la vida. Hoy es un paso más para continuar siguiéndole al Señor. Y me puse a reflexionar en ese tiempo después de COVID. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que nuestra fe en vez de crecer ha retrocedido? ¿Cuántos sentimos que estamos como todavía intentando agarrar donde podemos pararnos? Mi palabra para hoy, la palabra de Dios para mí, es que esas cosas no se cuentan como parada para decir que hemos ganado. Es una jornada, y cuando uno pone un pie delante de otro pie y sigue caminando, el Señor es fiel
pero fiel y fiel a bendecirnos. Ha sido una semana bien terrible en este país. Incluso la superintendenta de distrito más la obispa han pedido a cada pastor que en sus propias congregaciones que levanten clamor por lo que ha pasado. Y si uno ve la poesía de los jóvenes, aún antes, escrito antes de todo lo que pasó, ¿cuáles son las preguntas de nuestra juventud? ¿Por qué hay injusticia racial todavía en este país? ¿Por qué hay violencia y personas inocentes que sufren? ¿Por qué tenemos que experimentar la muerte de personas que amamos? ¿Quién tiene las preguntas que tienen los jóvenes? Sí, ¿verdad? Por supuesto, las preguntas no son solamente de la juventud, pero son preguntas que indican que además de crearnos el Señor, además de darnos un jardín y darnos la promesa de su presencia, el Señor nos da trabajo. No estamos en esa tierra para nada y no existimos por nosotros mismos. En gran parte estamos para darle gloria a Dios con nuestras vidas y para amar nuestros prójimos como nosotros amamos a nosotros mismos. Estuve leyendo un señor que estaba reflexionando de su jornada de fe. Y él decía que cuando estaba en la primaria, para él Dios fue su protección. Me impresionó mucho porque yo acabo de pasar 2 días completos entrevistando a jóvenes que se van a confirmar el domingo que viene. Y más ellos hacen mención del hecho que Dios es su fortaleza, que Dios está ahí, que Dios le da esperanza. Muchos decían. En la etapa del middle school, muchas veces para jóvenes que crecen en la iglesia, la fe se vuelve programas y actividades y disciplinas. Hay que leer la Biblia porque la pastora me dijo en la confirmación. Hay que orar porque uno dice que al orar uno escucha a Dios. Cuando uno llega a la escuela secundaria, la jornada de fe puede tener otro color. Uno comienza a ver la injusticia de este mundo. Comienza a escuchar historias de amigos o su propia historia de abuso, de maltrato, de cosas que no deben de existir en el nombre de Dios. Y la fe se vuelve un poco más complejo y la vida un poco más apresurado. Y muchas veces en la secundaria hay un paso atrás. Ni decir en la universidad. Y muchas veces, hasta luego cuando un incidente le despierta o hasta que nazca un niño, uno comienza a volver a la fe. Pero no tiene que seguir ese patrón. Nosotros podemos caminar día tras día con nuestro Señor. Nosotros podemos entender que venga lo que venga, que sea lo que sea, en lo difícil o en lo bueno, el Señor está con nosotros. Esto no es una carrera para ganar, es una jornada para caminar, porque el premio más grande ya ha sido dado, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Con los jóvenes que estaban aquí, en el último servicio, parte de lo que yo quería expresarles es que uno de los valores más bonitas de nuestra fe es que siempre tenemos la capacidad de volver a casa. Estaba escuchando a un señor que tiene Asperger syndrome, muy interesante ese señor. Ese señor es estudiado psicólogo, pero también tiene Asperger, y si conoce un poquito de Asperger es una forma de autismo. Y la gente con Asperger son altamente inteligentes y capaces de observar muchos detalles que nos pasa a los demás. Y ese señor decía que su jornada de fe era algo escrito en el texto del hijo pródigo. Que sea lo que sea en su vida,
sea momentos que ha tomado todo lo que Dios le había dado y ha hecho a gastarlo de malas maneras. Dios siempre le ha recibido como el padre recibe al hijo pródigo en sus brazos. Le levanta la mano si Dios te ha recibido de vuelta como hijo o hija pródigo. Eso es parte de la jornada de fe. Así que le digo a Sofía, la cosa no termina acá. La cosa continúa. Porque lo que uno ha experimentado, lo que uno ha tenido es simplemente aprendizaje y ganancia, porque siempre tenemos un Dios que nos recibe en casa. Y yo quiero ser pastora de una iglesia que entiende, y creo que estamos llegando a eso, una iglesia que entiende que nosotros debemos de ser siempre refugio, casa, seguridad, lugar de brazos abiertos para cualquier joven que se pierde y vuelve a Dios y a nosotros. Cualquier adulto que se desvía y vuelve, aquí debe de encontrar la gracia de Dios. Porque yo como madre no quiero mandar a mi hija afuera sin saber que hay un lugar donde ella puede volver. Y puede ser que esta iglesia le falle en un momento, puede ser que su mami le falle en un momento, pero si es su iglesia, su mami, sus amigos, alguien le va a recibir con la gracia de Dios y eso va a contar en su capacidad de seguir su jornada en la fe. Levanta la mano si sabe que está aquí porque alguien te recibió con la gracia de Dios cuando nadie más quería. Eso es la jornada de fe a lo cual somos llamados. Estaba estudiando una encuesta que hicieron con 1,000 personas, preguntando a esas 1,000 personas de su propia experiencia de fe. Sabe que 84% de esas 1,000 personas aceptaron a Cristo y crearon el fundamento de su fe antes de los 25 años. 84. Y 74 aceptaron a Cristo antes de los 18 años. O sea, los estudios muestran que cuando nosotros invertimos en niños y en jóvenes, los resultados en la fe son mucho más amplios, porque pasado de los 25 años nos cuesta aún más creer en un Dios que nos ama. No es imposible porque nada es imposible para Dios. Pero lo que estoy diciendo como pastora en un día que estamos celebrando a los jóvenes graduando es que importa que invertimos en la vida de los niños. Importa que invertimos en la vida de los jóvenes y tal vez como yo soy madre y yo me acuerdo a esos jóvenes cuando tenían 6, 7, 8 años, yo sé qué significa y el gran logro en la fe que es tenerles aquí y enviarles con el Espíritu de Dios. Pero tenemos que mantenernos fieles, invertidos en el discipulado de nuestras familias. ¿Sabe qué más dijo la encuesta? De las personas entrevistadas de 18 y menor, la pastora o el pastor titular tuvo un impacto en la vida de 7% solamente. Sí, Marcela se ríe, sí, yo lo leí. 23% fueron afectados por un líder, un laico, un pastor de jóvenes o niños que invirtió en su vida. ¿Y sabe qué? 1% aceptaron a Cristo simplemente leyendo la Biblia sola. Es que necesitamos las manos y el testimonio y el amor de alguien que nos muestra qué significa caminar en esa jornada de fe. Así que hoy día primero quiero que todos nosotros reflexionemos sobre nuestra jornada de fe, porque cada uno tenemos una jornada de fe.
Y quiero que nadie menosprecia las subas y las bajas en tu jornada. Los momentos en que tenían más dudas pueden ser momentos que te llevó hasta donde está ahora. Y gracias a Dios por las personas que nunca soltaron tu mano. Cada uno tenemos una jornada de fe. Y segundo, tenemos una jornada de fe en conjunto. En conjunto. Que donde yo invierto mi tiempo en niños y jóvenes, donde ustedes en sus familias, en la iglesia, tiene fruto, no solamente por la persona, pero para el reino de Dios. Quiero terminar con los últimos dos textos. Primero, Beatriz leyó del Evangelio de Juan, el capítulo 14, que muchas veces se leen en los entierros, ¿verdad? No se angustien, confíen en Dios, confíen en mí también, dice Jesús. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. O sea, el Señor nos prepara el jardín y el propósito de vida en el comienzo de la creación. Y cuando estamos enfrentando la muerte, el Señor nos recuerda, yo te preparo un lugar. No estás caminando solo. No estás haciendo las transiciones solos. Porque yo, tu Dios, estoy con ustedes. Termino con el Salmo 23. ¿Quién tiene ese salmo de memoria? ¿Verdad? Yo creo mucho en teniendo versos de memoria. Porque cuando uno lo tiene grabado en la mente, en el momento que más lo necesite, lo puede estar hasta diciéndola como declaración. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aún si me siento que me falta mucho. ¿Verdad? En ese Salmo 23 escuchamos una jornada de fe de David. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. ¿Quién ha querido un descanso en el nombre de Dios? Y dice el Salmo, Dios te lo da. A veces somos tercos y no escuchamos, pero Dios nos da. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Ojo que un descanso es diferente que nuevas fuerzas. Estoy aprendiendo que primero tengo que descansar. Segundo, vienen las nuevas fuerzas. Pero en esa jornada de la fe, Dios lo da a cada uno de nosotros. Dice que me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre, porque a veces nosotros nos desviamos, no caminamos en la senda de justicia, apoyamos al opresor, apoyamos a la violencia, apoyamos al racismo, pero dice el texto que el Señor me devuelve a los caminos de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, por la valle de la sombra de la muerte, aun que ando allí en esa etapa de la jornada de mi vida, no temo peligro alguno porque tú estás conmigo, a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta, o sea, en la jornada de la vida. Venga COVID o no venga COVID, vengo dificultad o no dificultad, vengo la muerte, venga el pecado, venga la injusticia, venga la violencia, el Señor jamás, nunca nos deja. Camina con nosotros. Y esto es lo más bonito y terminamos con eso. Dispone ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. ¿Quién tiene personas que están en contra de la voluntad de Dios en tu vida? Levanta la mano. Personas que realmente no están apoyando lo que Dios está haciendo en tu vida. Dice el texto que en esa jornada de la fe, Dios pone una mesa. Y una mesa repleta con fiesta. Un banquete en presencia de tus enemigos. A veces Dios no entra a tirarle piedras,
a justificar, nada, simplemente te da todo lo que necesita, en medio y enfrente de ellos. Y luego dice, has ungido con perfume o con aceite mi cabeza. Yo le dije a los jóvenes, y lo hicimos el servicio pasado, eso de ungir con aceite es sellar en el nombre de Cristo. Es decir, tu vida tiene propósito. La jornada de fe no termina aquí, más bien continúa. Donde estés ahora, si estés lejos o cerca a Dios, donde estés, el Señor unge tu cabeza con aceite. Porque el Señor tiene propósito en tu vida y en la mía. Y por lo tanto, nuestra copa rebolsa con la bendición que viene del Señor. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. En esa jornada de la fe, aunque pensemos en el ego que importa, lo importante no son los logros, no son las cosas que usan para comparar mi vida con el otro. El Señor le importa un pito, como dice en Nicaragua de eso. No es lo que le interesa. Le interesa el caminar en la presencia de Dios. No me aparte de tu presencia, Señor. No me aparte de tu presencia. Dame la paz, dame la fe, dame la fortaleza, dame la comunidad. Dame el perdón cuando fallo para volver a casa y caminar toda mi vida esa jornada de la fe que me des. Amén. Amén.